Mecánica de suelos 2, método de Borland y Burbidge. Somos el grupo 19B, el segundo grupo en exponer. Voy a explicar un poco de historia. El método de Borland y Burbidge de 1984 se basa en la interpretación de más de 200 casos de medidas del asiento de obra de embalses y diques sobre arena y grava. Este método se basa en resultados de ensayos de SPT y se considera la influencia de varios factores, entre estos la forma y profundidad de cimentación, también así la profundidad de nivel freático, las dimensiones de los granos y el factor tiempo. Enseguida mi compañero irá explicando la expresión de la fórmula. Ya. Estos autores han planteado una ecuación en la que el asentamiento inmediato es igual a la carga neta aplicada al nivel de la fundación y la profundidad de influencia. Para calcular la profundidad de influencia han denominado que este va a ser igual a la base de la zapata elevado a la 0.7, pero también se puede obtener de la siguiente gráfica. Teniendo el valor del logaritmo de ancho b, se puede trazar una línea en forma vertical para luego obtener lo que es la profundidad de influencia. Este es solo un ejemplo. Luego vendría a ser lo que es el índice de compresibilidad, y también se halla con esta ecuación valor promedio de golpes corregido. El valor promedio de golpes corregido del ensayo SPT dentro de la profundidad de influencia tiene que ser calculada dentro de la profundidad de influencia. En caso de que el N60 sea mayor a 15, se va a aplicar una corrección con esta ecuación. Factor de forma. El factor de forma igual nos plantea una ecuación, pero cuando la zapata sea cuadrada se van a tachar ambas y nuestro factor de forma va a ser igual a 1. Factor de profundidad. El factor de profundidad, esta corrección tiene dos condiciones, en la que si la profundidad de influencia es menor a la altura del estrato, entonces el factor de profundidad va a ser igual a 1. Pero si la profundidad de influencia es mayor a la altura del estrato, entonces se debe aplicar esta fórmula. Factor corrección por tiempo. Según Burland, asumen que este factor depende de un cierto tiempo. Para eso nos plantea una ecuación y nos recomienda ciertos valores, pero esta ecuación se va a aplicar siempre y cuando el tiempo sea mayor o igual a 3 años. Y los valores que nos plantean para el razón de deformación plástica y para el asentamiento dependiente del tiempo son estos, y estos valores solo se aplican en casos de carga elástica. Para asentamientos inmediatos asumimos el factor tiempo igual a 1, porque en asentamientos inmediatos estos ocurren de entre máximo hasta 7 días, por eso se asume 1. En suelos normalmente consolidados. Para suelos normalmente consolidados, la fórmula es la misma que se plantea al inicio. Los suelos normalmente consolidados son aquellos suelos que nunca estuvieron sometidos a una presión efectiva mayor a las actuales, y para suelos consolidados, estos suelos son
Al contrario, ¿no? Son aquellos suelos que alguna vez han soportado presiones efectivas mayores a las actuales, a las que tenían. Para los suelos sobreconsolidados se va a aplicar estas dos ecuaciones, pero para eso tendríamos que tener lo que es la presión de preconsolidados. Cuando la carga neta sea menor o igual a la presión de consolidados, se va a aplicar esta ecuación y los valores ya hay que reemplazar nomás como se ha indicado anterior. Y para este caso, cuando la carga neta sea mayor a la presión de preconsolidados, esta otra. ¿Qué es el ensayo SPT? Puede definirse como un ensayo que contabiliza el número de golpes necesarios para introducir una cuchara de acero hueco o puntaza ciega mediante una masa de 63,5 kilogramos que cae repetidamente desde una altura de 76,2 centímetros. Son importantes estas medidas ya que sirven para diferenciarlos de otros ensayos de penetración. El toma de muestras debe introducirse en el terreno de 60 centímetros y se contabilizan los golpes cada 15 centímetros, tanto el toma de muestras tubular como la puntaza ciega y el varillaje necesario. Están estandarizados. En los casos en los que la resistencia del terreno sea muy elevada, puede darse por finalizado el SPT. Cuando el tramo se alcance más de 50 golpes, en estos casos se denomina rechazo y suele indicarse con una R en mayúscula. También puede darse el caso de que el varillaje baje por su propio peso, debido a una baja o nula consistencia del terreno, por lo que se daría por concluido si el ensayo baja 60 centímetros. En este caso, se le pondría n igual a 0, puesto que no ha sido necesario ningún golpe. Normalmente el ensayo se ejecuta cada 3 metros de profundidad, aunque en zonas complejas puede reducirse a 1,5 metros. Igualmente puede ejecutarse en todo tipo de suelos, incluido roca meteorizada. En estos casos sería con puntaza ciega. En la tablita que muestro a continuación están los datos del proyecto. Como en primera casilla está el nivel freático, la profundidad, la muestra, el perfil litológico del suelo, la descripción del material, el porcentaje de humedad, la granulometría, los límites de Attenberg, la clasificación de suelos, la tensión admisible del suelo y por último la fatiga. Por último, tenemos este ejercicio que nos pide determinar el asentamiento en el centro de una fundación utilizando el método de Burland y Burbidge. En este ejercicio se tiene una zapata cuadrada de concreto y el nivel freático se encuentra en condiciones iniciales y en condiciones finales a una profundidad de 0 metros. El peso específico del concreto es 24 kilonewton metro cúbico y el peso específico de la arena es 20 kilonewton metro cúbico. También tenemos los datos del ensayo SPT. A una profundidad de 1.5 metros tenemos un N igual a 12. A otra profundidad de 3 metros tenemos un valor N de 15. Y a una profundidad de 4.5 metros tenemos un valor de N igual a 16. En el mismo ejercicio se tiene que tomar en cuenta que lo primero que hay que calcular, según la fórmula del método de Burland, es hallar la carga neta, que es el esfuerzo efectivo final
menos el esfuerzo efectivo inicial. Como ya habíamos visto en el ejercicio que la presión de poros inicial es igual a la presión de poros final, ambos tienen el mismo valor. Posteriormente calculamos el esfuerzo total inicial, que sería el peso de la arena por la altura del estrato. 20 por 2 metros de altura sería igual a 40 kilonewton metro cuadrado. Después se calcula el esfuerzo total final. Para calcular este valor, inicialmente calculamos la fuerza que ejerce todo el cuerpo, incluyendo el peso que tiene adicional de 1225, más el peso del concreto, por el volumen de la zapata y el volumen de la columna. Después se suma el peso de la arena que está por encima de la zapata, restando el volumen de la columna que ya ha sido previamente calculada por el espesor del estrato que está por encima de la zapata. Nos da un valor final de fuerza de 1740,46 kilonewton. El esfuerzo total final es esta misma fuerza dividido entre el área de la zapata, que el área de la zapata es 3.5 metros por 3.5 metros, da un valor de 12.25. El esfuerzo total final es 142,08. Por último, se aplica la fórmula de carga neta, donde reemplazando valores de esfuerzo total menos presión de poros final, menos el esfuerzo total menos la presión de poros inicial, donde ya habíamos determinado anteriormente que la presión de poros inicial es igual a la presión de poros final, estos dos términos se eliminan, por lo que queda la resta entre el esfuerzo total final menos el esfuerzo total inicial, dando un valor de carga neta de 102,08 kilonewton metro cuadrado. Ahora vamos a recapitular las fórmulas que se han usado en este método. La profundidad de influencia es el estrato que se comprime y se determina por el valor de B de la zapata o el ancho B de la zapata elevado a la potencia 0,7. También se puede determinar mediante la figura 2.15 del libro. El índice de compresibilidad depende del número de golpes del ensayo SPT en el estrato o en los estratos que vamos a analizar. Es el valor promedio de golpes corregidos por el ensayo SPT. El factor de forma depende directamente de la geometría de la zapata o de la losa que está a nivel de la fundación. En el caso de que sea una zapata o una losa cuadrada, se toma un factor de forma igual a 1. Y en caso de que sea una sección rectangular, se reemplazan los respectivos valores en la fórmula. El factor de corrección por profundidad en el estrato de arena o de grava tiene dos condiciones. Una, si ZI es mayor a H, que es la altura de la arena o la grava que se está analizando, el estrato, en la altura del estrato, se usa la fórmula que está en el recuadro. Si ZI es menor a la altura del estrato, se usa el factor de corrección por profundidad igual a 1. El factor de corrección por tiempo solo se usa en el caso en el que el ejercicio nos pida con un tiempo mayor o igual a 3 años. Para cargas estáticas se usan los valores recomendados de R igual a 0.2 y R3 igual a 0.3. Como nosotros en la gran mayoría de los casos vamos a hacer asentamientos inmediatos con este método, se toma un factor de tiempo igual a 1. Después tenemos las variantes de la misma fórmula dependiendo del caso de consolidación del suelo. Si los suelos son normalmente consolidados, se reemplaza todas las fórmulas que hemos visto previamente sin modificar nada. Si los suelos son sobreconsolidados, necesitamos el valor del esfuerzo de preconsolidación. En dado caso, una vez que se tenga ese valor, se compara con la carga neta que ya teníamos calculada.
y dependiendo de un caso, si la carga neta sea menor al esfuerzo de preconsolidación, se usa una fórmula, o si la carga neta es mayor al esfuerzo de preconsolidación, se usa la otra fórmula. Retomando los valores y reemplazando los valores para resolver el ejercicio, tenemos que 1, ZI es igual a 0.7, igual a 2.4 metros. Los valores para hallar el número corregido del ensayo SPT de n igual a 12, n igual a 15 y n igual a 16 están con sus respectivas profundidades. Para pasar de uno al otro se tiene un espacio de 1.5 metros y la línea de influencia de cada uno se encuentra a la mitad. En dado caso sería la mitad de 1.5 metros, 0.75. Para calcular N12 solo tenemos que tomar en cuenta la parte que está por debajo del nivel de fundación. Y en la gráfica que está justo abajo se puede ver que solo se toma en cuenta la parte que está por debajo del nivel de fundación. Para el valor de n igual a 15, tenemos todo el estrato o toda la sección de influencia porque está dentro del nivel de fundación y justo antes de llegar al valor máximo de ZI. Y el valor de N16 podemos ver que no está completamente en el estrato de 2.4 metros. Está una gran mayoría, pero una pequeña parte no está. Tenemos que tomar eso en cuenta. Regresando al ejercicio, podemos ver gráficamente que se restan y haciendo a escala el dibujo, se puede considerar cada cuadradito igual a 0.5 metros. Como ya sabíamos que la línea de influencia desde cada línea punteada hasta la otra línea punteada es igual a 0.75, restando 0.75 menos 0.5 nos da el espesor del estrato que se analiza para N12, 0.25. Para N15 se toma en cuenta las dos líneas de influencia porque todo N15 está dentro del estrato de ZI, por lo que el valor para N15 es 1.5. Como ya habíamos determinado anteriormente que para N16 no está la totalidad del estrato de análisis, sino que está solo una parte, haciendo a escala se puede ver que está 0.10 fuera de la zona de influencia de ZI. Ese 0.10 es el que tenemos que restar al 0.75, que nos va a dar un valor de 0.65 al final. Después, reemplazamos todos los valores que hemos encontrado. El valor del ensayo SPT 12 por 0.25, más el valor del ensayo SPT 15 por 1.5, más el ensayo del SPT de 16 por el 0.65, dividido entre ZI. Nos da un valor de 14.96. Una forma de verificar para que el cálculo esté bien hecho y tengamos la certeza de que no estamos cometiendo un error es sumar todos los espesores que hemos encontrado. 0.25, 1.5 y 0.65. Nos tiene que dar un valor igual al de ZI. Si nos da el valor de ZI 2.4, o en dado caso que se cambie el valor en algún otro ejercicio, tiene que darnos el valor exacto de ZI. Si cumple esa condición, el ejercicio verifica y podemos continuar. El índice de compresibilidad se calcula en base al nuevo valor de N60 que ya hemos calculado justo anteriormente. Con el 14.96, reemplazando ese valor y metiendo en la calculadora, nos sale un valor de 0.039. El factor de forma, en la descripción de las fórmulas, como ya habíamos determinado que era una zapata cuadrada, el factor de forma es igual a 1. El factor de profundidad, tenemos que verificar las condiciones que teníamos en las fórmulas. El factor de profundidad en este caso es de ZI 2.4 y la altura del estrato que estamos analizando es igual a 8.
¿Cómo determinamos la altura del estrato? Es una de las partes importantes. En el ejercicio que nos dan al comienzo, nos dan una cantidad, una distancia de profundidad de 0 hasta 10. Nosotros solo tenemos que tomar en cuenta el estrato de compresión desde el nivel de fundación hasta el final de la gráfica. En este caso, el nivel de fundación está a 2 metros, por lo que tenemos que analizar desde 2 metros hasta los 10 metros. Haciendo una resta simple, 10 menos 2 nos sale igual a 8. Una vez aclarado ese asunto, como vemos que ZI es menor a H, el factor de profundidad es igual a 1. Después, el factor de tiempo, como ya habíamos determinado y hemos dicho que en el factor de tiempo, si no nos da un tiempo igual o mayor a 3 años, tenemos que considerar que es un asentamiento inmediato. Por lo tanto, el factor de tiempo es igual a 1. Ahora, después de ver, en el ejercicio se muestra que no tiene un dato de esfuerzo de preconsolidación. Como no tiene este dato, tenemos que asumir que se trata de un suelo normalmente consolidado, en el cual solo tenemos que reemplazar los valores en la ecuación que ya hemos encontrado. Reemplazando los valores respectivos de todos los términos que hemos calculado anteriormente, la carga neta, el ZI, el índice de compresibilidad, el índice de tiempo y todos los demás índices, tenemos un asentamiento inmediato de 9.55 milímetros. Y redondeando podemos considerar que el asentamiento inmediato va a ser un total de 10 milímetros. Por último, hay que tener una aclaración a este método que deja muy en claro que es un método empírico de cálculo en campo y no considera algunos casos especiales, pero nos sirve para tener una noción de cómo se va a asentar el suelo en este tipo de terreno y nos sirve para más que todo cálculos rápidos en campo. Muchas gracias, ingeniero. Este sería el método de Burland y Burbidge.